Joaquín vagaba como un lobo entre los riscos de Durango, llevando en el pecho la cicatriz de una traición y el peso de un voto que lo condenaba al silencio. Elena, prisionera de una jaula dorada, soñaba con la libertad más allá de los muros de la hacienda. Cuando sus caminos se cruzaron, no solo nació un lazo prohibido, sino la promesa de que incluso en un mundo de prejuicios y cadenas, el amor podía ser más fuerte que el miedo. Antes de continuar, que Dios te bendiga y que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza en tu camino. Y ahora mismo cuéntanos, ¿desde dónde nos estás siguiendo? Debajo del vasto cielo de Durango, vivía un hombre como un fantasma, un guerrero llamado Joaquín, a quien todos conocían como el Lobo, un hombre que había cambiado la pasión por la disciplina y había atado su alma con un voto sagrado. La Sierra Madre era su hogar, un reino de picos afilados y cañones silenciosos, una tierra que no perdonaba la debilidad. Pero Joaquín no era un visitante en este mundo salvaje. Era una parte de él, tan fundamental como las rocas antiguas y los pinos retorcidos por el viento. La gente de los valles le había dado su apodo, el Lobo, no solo por su soledad, sino por la intensidad que ardía en sus ojos oscuros, una mirada que parecía ver más allá de la piel, directamente al alma. El sol del atardecer pintaba de ocre y sangre las cumbres, pero él se movía entre las sombras con un sigilo que la naturaleza misma envidiaría. Sus pies, calzados con mocasines de piel, no quebraban una sola rama seca. Su respiración, controlada y profunda, era un murmullo apenas perceptible. Seguía el rastro de un venado, leyendo las señales que para otros serían invisibles. Una hoja doblada, una marca casi imperceptible en la tierra húmeda. No había ansiedad en sus movimientos, solo la paciencia de una montaña que espera el paso de los siglos. Su cuerpo era un mapa de una vida forjada en la adversidad. Músculos tensos y definidos, una red de fuerza esculpida por años de caza, escalada y combate. Su piel, curtida por innumerables soles y vientos helados, llevaba las historias de sus batallas. Y en su pecho desnudo, una cicatriz antigua, blanca y fina, se retorcía como una serpiente dormida. No era la marca de una fiera ni de una bala enemiga, sino el recordatorio perpetuo de una traición, una herida que le había cerrado el corazón hacía ya 7 largos años. Finalmente lo vio. El venado bebía de un arroyo, su silueta majestuosa recortada contra la luz dorada. Joaquín se detuvo, convirtiéndose en una estatua de carne y hueso. El mundo entero pareció contener la respiración. Con un movimiento fluido y sin esfuerzo, levantó su arco. La flecha de obsidiana, afilada como un fragmento de noche, brilló por un instante. No hubo un pensamiento, solo instinto. El arco cantó una nota baja y la flecha voló, silenciosa y letal. El venado se desplomó sin un lamento, una muerte rápida, un final lleno de respeto. Joaquín se acercó lentamente, posó una mano sobre el lomo aún cálido del animal y susurró una plegaria en la lengua de sus ancestros, agradeciendo al espíritu del venado por el regalo de su vida, un sustento sagrado que le permitiría vivir un día más. Más tarde, el fuego danzaba en su campamento, un círculo de luz y calor en la inmensa oscuridad de la montaña. El aroma de la carne asada se mezclaba con el olor a pino y tierra húmeda. El calor de las llamas hacía brillar la cicatriz en su pecho, y él la tocó con la yema de los dedos, un gesto casi inconsciente. El recuerdo no llegó como una imagen, sino como una sensación, un frío fantasmal en medio del calor del fuego. Recordó el aroma dulce y empalagoso de un perfume barato, el sonido metálico de monedas de plata chocando en la oscuridad, y la risa hueca de una mujer que había vendido su confianza por un puñado de ellas. Aquella noche, creyéndolo débil y confiado, lo habían entregado a sus enemigos. Había luchado como un animal acorralado, había derramado sangre y había sobrevivido, pero el hombre despreocupado y pasional que había sido, murió entre las cenizas de esa traición. Arrodillado bajo una luna llena que lo miraba con fría indiferencia, con el alma hecha jirones, había ofrecido su dolor al cielo. Hizo un voto solemne a los grandes espíritus, una promesa forjada en la agonía. No volvería a entregar su cuerpo ni su corazón a ninguna mujer. Viviría solo, se fortalecería en el silencio, hasta que ellos, en su infinita sabiduría, le enviaran una señal inequívoca, una mujer destinada a él, un alma pura, que no pudiera ser comprada ni corrompida. 7 años, 7 inviernos de una soledad que congelaba los huesos y 7 veranos de un fuego interno contenido a la fuerza. Había rechazado sonrisas amables, había ignorado miradas insinuantes y había construido a su alrededor una muralla infranqueable de silencio y disciplina.
Se había convertido en el lobo, una leyenda susurrada con temor y fascinación en los pueblos. Se puso de pie y caminó hasta el borde del risco, un balcón natural sobre el mundo. Abajo, en la quietud del valle, las luces de la hacienda de la Rosa comenzaban a parpadear, pequeños puntos dorados de calor y vida. Parecían luciérnagas atrapadas bajo un cristal, tan cerca y a la vez tan inalcanzables. Aquellas luces representaban todo lo que él había renunciado: un hogar, una familia, la simple calidez de una conversación junto al fuego. Eran un recordatorio constante de su exilio autoimpuesto, de su larga y dolorosa vigilia. A veces, en noches como esta, el peso de su juramento se volvía una carga casi insoportable. La soledad era una bestia de garras afiladas que mordía por dentro, y su corazón, a pesar de la coraza que lo cubría, seguía latiendo con el anhelo primitivo de una conexión verdadera. ¿Era esta fortaleza una prisión? ¿Habían escuchado los espíritus su promesa o lo habían olvidado? Levantó la vista hacia el cielo estrellado, un manto infinito de diamantes fríos que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, y susurró al viento helado de la noche una pregunta cargada con el peso de 1000 noches solitarias. 7 años han pasado ya. ¿Cuánto más me harán esperar los espíritus? En la hacienda de la Rosa, la belleza de Elena de la Rosa y Castillo florecía como una flor cautiva, su alma una melodía rebelde que ningún muro podía contener. La hacienda era un mundo de orden y silencio, donde cada rosal del jardín estaba podado a la perfección y cada objeto de plata brillaba con un resplandor frío. Pero para Elena, esa perfección era una jaula. Sus 19 años habían transcurrido entre lecciones de bordado, clases de piano y los sermones interminables de su tía, doña Inés de Montoya, una mujer cuyo corazón parecía estar tan rígidamente almidonado como los cuellos de sus vestidos. Aquella mañana, el aire en el comedor era especialmente denso. Doña Inés observaba a su sobrina por encima de su taza de chocolate. Sus ojos negros y pequeños no perdían detalle. Elena no estaba desayunando. Su atención estaba perdida en un pequeño libro de poemas que sostenía discretamente sobre su regazo. La poesía no llena el estómago ni protege el honor de la familia, Elena, dijo doña Inés, su voz tan cortante como el filo de un cuchillo. Un solo punto de bordado bien hecho tiene más valor que todas esas tonterías sobre la luna y las estrellas. Un día lo entenderás, cuando un buen esposo requiera de ti una esposa útil, no una soñadora. Elena no respondió, simplemente cerró el libro con suavidad y lo dejó a un lado. Su silencio era su única armadura, su única forma de rebelión en un mundo donde cada palabra suya era juzgada y corregida. Pero por dentro, un grito silencioso pedía escapar. Anhelaba correr descalza por el campo, sentir el viento enredando su cabello y respirar un aire que no oliera a cera de pisos y a deberes impuestos. Ese anhelo se convirtió en una necesidad insoportable. Aprovechando el momento en que su tía se retiró para su siesta sagrada de la tarde, Elena se deslizó fuera de la casa principal y corrió hacia los establos. El aire olía a heno, a cuero y a libertad. No eligió la yegua dócil que le asignaban para sus paseos supervisados, sino a Relámpago, un joven semental de pelaje oscuro y ojos llenos de fuego, tan indomable como ella se sentía por dentro. En cuestión de minutos, galopaba lejos de los muros de la hacienda, el viento azotando su rostro y las lágrimas de pura euforia brillando en sus ojos. Se sentía viva, se adentró en los campos que bordeaban las faldas de la sierra, el territorio de las bestias salvajes y los hombres sin ley, el mundo que le habían enseñado a temer. Pero allí, bajo el cielo abierto, no sentía miedo, solo una paz abrumadora. Fue entonces cuando el destino intervino. Una serpiente de cascabel, calentándose al sol sobre el sendero, se irguió de repente, su sonido un latigazo en el silencio de la tarde. Relámpago relinchó, un grito de pánico puro, y se encabritó violentamente. Elena se aferró a las riendas, pero la fuerza de la bestia era demasiado. Sintió cómo perdía el control, cómo el mundo se convertía en un torbellino de cielo y tierra, y supo que iba a caer. Entonces, como si hubiera brotado de la tierra misma, una figura apareció. Un hombre se lanzó desde la maleza con la velocidad de un felino. No intentó calmar al caballo con palabras, sino que se enfrentó a su furia con una fuerza primigenia. Se aferró a las bridas con manos que parecían de hierro, sus músculos se tensaron bajo la piel bronceada y en una breve y brutal lucha de voluntades sometió al animal. El caballo, temblando, finalmente se detuvo. Elena, sin aliento y a punto de desmayarse, se deslizó de la montura,
directamente a los brazos del desconocido que la esperaba. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron. El tiempo se detuvo. Él no era como ningún hombre que hubiera visto. Su piel estaba marcada por el sol y las cicatrices. Su cabello negro caía salvaje sobre sus hombros y en sus ojos había una profundidad antigua, una mezcla de fiereza y una tristeza insondable. Él, por su parte, miró a la joven que sostenía. No vio a una dama de alta cuna, frágil y asustada. Vio unos ojos del color de la miel que lo miraban sin juicio, un espíritu valiente que brillaba a través del miedo. Era la señal que había esperado durante 7 años de silencio. Él la sostuvo en sus brazos, y en ese instante, sus dos mundos imposibles chocaron de forma irrevocable. En el video anterior, les conté una historia muy conmovedora sobre la mujer embarazada que entregó todo su dinero para comprar a un apache esclavo. En este video veremos cuál es el secreto que el apache revelará a la joven. Una mirada puede durar un segundo, pero su eco puede seguir a una persona para siempre. Y para Elena y Joaquín, esa mirada se había convertido en un secreto peligroso. Elena regresó a la hacienda moviéndose como en un sueño. Los pasillos que había recorrido toda su vida de repente le parecían estrechos. Los techos altos la oprimían y el silencio habitual de la casa sonaba ahora como un grito. Su tía, doña Inés, la esperaba en el salón principal, de pie, rígida como una estatua de hielo. «Tu vestido está sucio y tu cabello parece un nido de pájaros», dijo doña Inés, su voz desprovista de cualquier calidez. «¿Dónde has estado?» El caballo tropezó. «Tía». «Solo fue un susto», mintió Elena, y la palabra se sintió extraña y pesada en su boca. Era la primera vez que le mentía con tanta deliberación. La primera vez que construía un muro para proteger algo que sentía que era exclusivamente suyo. Doña Inés la estudió con sus ojos penetrantes, pero no dijo más. Sin embargo, la semilla de la sospecha ya estaba plantada. Más tarde, en la soledad de su habitación, Elena se miró en el gran espejo de marco dorado. La joven que le devolvía la mirada no era la misma de esa mañana. Sus ojos brillaban con una luz nueva, una mezcla de miedo y fascinación. Se tocó el brazo, justo donde las manos fuertes de aquel hombre la habían sostenido, y un escalofrío recorrió su cuerpo. No era un escalofrío de frío, sino de vida. El mundo, que siempre había sido predecible y gris, de repente estaba lleno de un color vibrante y desconocido. Mientras tanto, en lo alto de la sierra, Joaquín no encontraba paz. El recuerdo de Elena lo perseguía como una fiebre. La disciplina de 7 años se desmoronaba ante la imagen de sus ojos color miel y la sensación de su cuerpo frágil entre sus brazos. Había esperado una señal, una enviada por los espíritus, pero nunca imaginó que la señal sería tan abrumadora, tan humana. El voto que había sido su ancla ahora se sentía como una cadena. Se acercó a un arroyo de agua helada que bajaba de las cumbres y hundió la cabeza, buscando en el frío cortante un alivio para el fuego que ella había encendido en su sangre. Pero era inútil. La imagen de su rostro estaba grabada en su mente. ¿Alguna vez han sentido cómo una sola mirada puede cambiar el curso de su vida? A veces, el destino no llama a la puerta, la derriba de una sola patada. Pasaron varios días. Elena se sentía atrapada. Su tía vigilaba cada uno de sus movimientos. La jaula dorada se había vuelto más pequeña, más sofocante. Finalmente, con la excusa de necesitar nuevos hilos para su bordado, convenció a doña Inés para que la dejara ir al mercado del pueblo, aunque bajo la estricta supervisión de una de las criadas más antiguas y leales. Su corazón latía con una mezcla de esperanza y terror. ¿Y si lo veía? ¿Y si no lo veía? El mercado era un torbellino de vida y color. El olor de las especias y el cuero llenaba el aire, mezclado con las voces de los vendedores y el murmullo de los compradores. Elena caminaba, fingiendo interés en las telas y las cerámicas, pero sus ojos buscaban incansablemente entre la multitud. Y entonces lo vio. Estaba al otro lado de la plaza, negociando unas pieles de zorro con un comerciante. Se erguía entre la gente del pueblo como un roble en un campo de margaritas, una presencia del mundo salvaje en medio de la civilización. Como si sintiera su mirada, Joaquín levantó la vista. Sus ojos se encontraron por encima de las cabezas de la multitud. El ruido del mercado se desvaneció. El mundo entero se detuvo para ellos. No fue una simple mirada de reconocimiento. Fue una conversación silenciosa, un torrente de preguntas, promesas y advertencias. Fue la confirmación de que lo ocurrido en el sendero no había sido un accidente, sino el comienzo de algo inevitable y poderoso.
No sonrieron, no hicieron ningún gesto, pero en esa conexión silenciosa se entregaron un pedazo de su alma. No fueron los únicos que notaron la intensidad de ese momento. Una de las vendedoras de fruta, una mujer de lengua afilada y ojos curiosos, se inclinó hacia su comadre y murmuró con una media sonrisa. El primer murmullo fue pronunciado, una semilla venenosa plantada en la tierra fértil de la envidia, y el destino de ambos comenzó a ser decidido por extraños. Cuando el amor es prohibido, la noche deja de ser una oscuridad temible y se convierte en la única aliada para los encuentros que la luz del día quemaría. Los murmullos en el pueblo, lejos de asustar a Elena, habían encendido en ella una llama de rebeldía. Cada mirada de reojo, cada susurro malicioso, la empujaba más lejos de la sumisión y más cerca de la verdad que sentía en su corazón. Ya no podía vivir en el silencio, esperando que el destino decidiera por ella. Tenía que saber. Esa noche, cuando la luna llena bañaba los campos de una luz plateada y fantasmal, Elena se deslizó fuera de su habitación. Cada crujido del suelo de madera era un trueno en sus oídos, cada sombra una posible traición, pero un impulso más fuerte que el miedo la guiaba. Salió de la hacienda y caminó hacia el sendero que se perdía entre los árboles, un lugar a medio camino entre su mundo y el de él. Y él estaba allí, apoyado en el tronco de un viejo mezquite, como si la hubiera estado esperando toda la noche, o toda la vida. Joaquín no pareció sorprendido al verla. Sus ojos oscuros la estudiaron en el silencio, y por un momento ninguno de los dos habló. «Sabía que te encontraría aquí», susurró Elena finalmente. Su voz apenas un hilo en la quietud de la noche. «No deberías haber venido». «Es peligroso», respondió él, su voz grave vibrando en el aire. Había preocupación en sus palabras, pero también una corriente subterránea de algo más, algo que la atraía irresistiblemente. «El peligro más grande es vivir encerrada», dijo ella, dando un paso más cerca, «y no volver a verte». Esa confesión pareció romper una barrera invisible entre ellos. Hablaron no de grandes cosas, sino de la luna, de las estrellas, del sonido del viento entre las hojas. Eran las palabras sencillas de dos personas que intentaban desesperadamente conocer el alma del otro en el poco tiempo que se les había concedido. Cuando la hora se hizo tardía, él insistió en acompañarla de regreso, manteniéndose a una distancia respetuosa. La luz de la luna, filtrándose a través de las ramas, creaba un camino de plata y sombras ante ellos. En un momento, al pasar por un tramo estrecho, la mano de Elena rozó la suya. Fue un contacto fugaz, accidental, pero una corriente eléctrica pareció recorrerlos a ambos. Joaquín tensó todo el cuerpo. Elena vio cómo él abría la mano, sus dedos a punto de entrelazarse con los de ella. Pero entonces, con un gesto brusco, la cerró en un puño y la apartó. En su rostro se dibujó una expresión de lucha interna, un dolor que ella no pudo comprender. Se sintió confundida, un poco herida, pero también intensamente intrigada. ¿Qué secreto guardaba aquel hombre que lo hacía retroceder justo cuando más cerca se sentían? Se despidieron en silencio, con una última mirada que prometía más preguntas que respuestas. Elena entró en la hacienda, sintiendo que su corazón iba a salirse del pecho. La casa estaba en penumbra, silenciosa, pero no estaba vacía. Una lámpara de aceite estaba encendida en el salón principal y junto a ella, sentada en un sillón como un juez esperando dictar sentencia, estaba doña Inés. «Es tarde», dijo la tía, su voz sin inflexiones. No podía dormir. «Salí a tomar el aire», respondió Elena, intentando que su voz sonara calmada. Doña Inés se levantó lentamente y se acercó a ella. Sus ojos afilados recorrieron el vestido de Elena y se detuvieron en algo casi imperceptible. Una pequeña flor silvestre, una que solo crecía en las veredas del monte, estaba enganchada en el encaje de su chal. La tía la arrancó con un gesto brusco. «El aire de la noche parece haberte dejado flores en la ropa», dijo con un sarcasmo helado. Luego la miró directamente a los ojos. Su pregunta fue una estocada. «¿Dónde has estado, Elena?» Elena sintió un torbellino de pánico, pero al ver la mirada triunfante y cruel de su tía, el miedo se transformó en una fuerza desconocida. Sostuvo la mirada y con una calma que no sabía que poseía, mintió. «Ya te lo he dicho, tía. Estaba en el jardín». Doña Inés esbozó una sonrisa sin alegría. No le había creído ni una palabra. Su derrota momentánea se convirtió en una fría declaración de guerra. «Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para escribir esta historia. Si no te gusta, dale like. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Ahora, volvamos a la historia. A partir de mañana, no pondrás un pie fuera de esta hacienda
sin que yo te acompañe. Hay verdades que solo pueden decirse junto al fuego, donde la oscuridad oculta los juicios del mundo y el calor derrite los corazones más duros. Para Elena, los días que siguieron a la confrontación con su tía se convirtieron en una eternidad silenciosa. La hacienda, que antes había sido una jaula dorada, ahora era una prisión sin disimulos. Doña Inés la vigilaba con la constancia de un halcón. Cada una de sus comidas era supervisada, cada paseo por el jardín era escoltado. El silencio se convirtió en el arma de su tía, un castigo frío y pesado que buscaba quebrar su espíritu. Pero en lugar de doblegarla, la opresión alimentaba una desesperación que pronto se transformaría en coraje. Una noche, mientras una lluvia fina y persistente comenzaba a golpear los ventanales, Elena supo que no podía soportarlo más. No era un impulso, era una certeza. Su vida, su verdadera vida, no estaba entre esas paredes, sino allá afuera, en las montañas, junto al único hombre que la había mirado como si realmente existiera. Con el corazón martilleándole en el pecho, aprovechó un descuido de la criada que la vigilaba y corrió. Corrió bajo la lluvia, sin chal, con el vestido empapándose y el barro salpicando sus tobillos. No le importaba el frío ni la oscuridad. Solo la guiaba una necesidad primordial de encontrarlo. Llegó a los límites del campamento de Joaquín temblando, no solo de frío, sino de una agotadora tensión emocional. Lo llamó en un susurro quebrado: Joaquín. Él apareció desde las sombras de su refugio, y al verla en ese estado, empapada y vulnerable, la expresión de su rostro pasó del asombro a una profunda e inconfundible preocupación. No hizo preguntas. Con una suavidad que contradecía su imponente figura, la tomó del brazo y la guió hacia el interior de una pequeña cueva seca, un santuario natural protegido de la lluvia y del viento. Sin decir una palabra, encendió un fuego. Las llamas cobraron vida rápidamente, proyectando sombras danzantes en las paredes de roca y llenando el pequeño espacio con una calidez bienvenida. Le dio una piel de oso seca para que se cubriera y se sentó frente a ella, observando cómo el calor devolvía poco a poco el color a sus mejillas. El único sonido era el crepitar de la leña y el murmullo de la lluvia en el exterior. Estaban solos, aislados del mundo entero. Fue Elena quien rompió el silencio. «Hay un dolor en tus ojos», dijo, su voz suave pero firme, «y te alejas cuando más cerca estamos. ¿Por qué?». Joaquín la miró durante un largo rato, como si estuviera sopesando el peso de 7 años de silencio. Finalmente, asintió lentamente y comenzó a hablar. Su voz era baja, casi un murmullo, pero cada palabra resonaba con la fuerza de una verdad largamente reprimida. Le habló de su juventud, de un corazón demasiado confiado y de una pasión que lo había cegado. Le contó la historia de la traición, no con ira, sino con una tristeza profunda y cansada. Le describió la humillación, la sensación de haber sido vendido por unas pocas monedas de plata. Esa noche continuó, sus ojos fijos en las llamas, como si viera el pasado arder en ellas. Juré a los espíritus que nunca más permitiría que la debilidad de la carne gobernara mi vida. Hice un voto de contenerme, de vivir apartado de las mujeres, de esperar. 7 años, Elena. Durante 7 años he vivido en esta soledad, rechazando cada sonrisa, cada caricia, esperando una señal que me dijera que mi penitencia había terminado. Qué increíble es el corazón humano, ¿verdad? Capaz de cerrarse con el cerrojo del dolor, pero siempre guardando una llave secreta, esperando la mano correcta que se atreva a girarla. Joaquín levantó la vista del fuego y la miró directamente a los ojos. El dolor seguía allí, pero ahora estaba mezclado con una luz nueva, una reverencia que la hizo estremecer. Y entonces apareciste tú. Cuando te sostuve en mis brazos aquel día, supe que la espera había terminado. Tú eres la señal, Elena. Se acercó a ella lentamente, arrodillándose frente a donde estaba sentada. No intentó besarla ni abrazarla. En su lugar, hizo algo mucho más íntimo. Con una delicadeza infinita, apoyó su frente contra la de ella. Elena cerró los ojos, sintiendo el calor de su piel, el aliento suave que se mezclaba con el suyo. «Respira conmigo», susurró él. «Deja que tu espíritu encuentre al mío». Y ella lo hizo. Inspiraron y expiraron juntos, en un ritmo lento y sagrado. En ese instante no había un guerrero apache y una dama criolla. Solo había 2 almas que se reconocían, que se encontraban en un espacio más allá de las palabras, más allá de los juicios del mundo. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena, no de tristeza, sino de una emoción tan pura y abrumadora que no tenía nombre. Por primera vez en su vida,
Se sentía completamente vista, completamente comprendida, completamente a salvo. Él era su hogar. Él se apartó un poco, solo lo suficiente para mirarla a los ojos. «Te he esperado», Elena repitió, su voz cargada con el peso de su confesión. «Incluso antes de saber tu nombre». Elena, abrumada por la emoción, levantó una mano temblorosa y acarició su mejilla, sintiendo la aspereza de su piel, la fuerza de su ser. Le devolvió la mirada, sus ojos color miel brillando con una nueva determinación, con la fuerza de una promesa. «Entonces no te haré esperar más», susurró en respuesta, sellando su pacto. En un pueblo pequeño, el honor de una mujer es frágil como el cristal, y una vez que aparece una grieta, todos quieren lanzar una piedra para hacerlo añicos. El pacto sellado junto al fuego había llenado a Elena de una fuerza serena, pero no la había vuelto invisible. Al regresar a la hacienda con las primeras luces del alba, con el corazón lleno de una nueva y audaz esperanza, un vaquero que comenzaba su jornada la vio. No fue más que un atisbo, una silueta deslizándose entre los árboles del jardín, pero fue suficiente. Aquella visión fue una chispa en un campo de hierba seca. Antes del mediodía, el rumor ya había recorrido cada cocina, cada patio y cada establo. La historia, contada de boca en boca, se retorcía y se ensanchaba, perdiendo cualquier rastro de la verdad inocente. Ya no era la señorita se encontró con un hombre, sino Elena de la Rosa pasó la noche en la montaña con el lobo. Las palabras salvaje, deshonra y pecado se pegaban a su nombre como el barro. El domingo siguiente fue el día del juicio. Doña Inés, con el rostro como una máscara de furia contenida, obligó a Elena a asistir a misa. No era un acto de piedad, sino de castigo, una forma de exponerla a la humillación pública que, según su tía, ella misma había provocado. Al entrar en la pequeña iglesia, un silencio denso y pesado cayó sobre la congregación. Todas las cabezas se giraron, y Elena sintió el peso de cientos de ojos sobre ella. Eran miradas curiosas, acusadoras, algunas llenas de envidia y otras de un desprecio cruel. El padre, un hombre temeroso de Dios, pero aún más temeroso de los patrones ricos como doña Inés, centró su sermón en la pureza perdida, en las ovejas descarriadas que se dejan seducir por las tentaciones del desierto. No dijo su nombre, no era necesario. Cada palabra era un látigo invisible que golpeaba a Elena. Ella, sentada con la espalda perfectamente recta, no bajó la mirada. Apretó las manos sobre su regazo y se aferró al recuerdo de la confesión de Joaquín, a la sensación de su frente contra la suya. Esa verdad era su refugio, un santuario interior que ninguna condena pública podía tocar. El regreso a la hacienda fue peor. Una vez que las puertas se cerraron, la ira de doña Inés finalmente estalló. «Has arrastrado el nombre de nuestra familia por el lodo», gritó, su voz temblando de rabia. «Te has convertido en la comidilla de los sirvientes y los campesinos, una desvergonzada». Elena intentó hablar, defender la pureza de lo que había sucedido, pero su tía no la escuchó. «No quiero oír tus excusas. A partir de este momento, esta habitación es tu celda. No saldráis de aquí hasta que yo lo decida. Y en cuanto a ese salvaje, me encargaré de que nunca más vuelva a manchar esta tierra con su presencia». Fiel a su palabra, doña Inés envió un mensajero al alguacil del pueblo. Su mensaje era claro. Usó todo el poder y la influencia de su apellido para exigir una acción inmediata. El honor de su familia, y por extensión el del pueblo, debía ser restaurado, y la única forma de hacerlo era arrancando la raíz del problema. Un día después, Joaquín bajó al pueblo a por provisiones. Percibió el cambio en el aire de inmediato. Las miradas que antes eran de temor o respeto, ahora eran de abierta hostilidad. Los hombres murmuraban a su paso y las mujeres se apartaban como si portara una plaga. Él entendió. Sabía que la tormenta que tanto había temido finalmente había llegado. Mientras cruzaba la plaza, el alguacil, acompañado por 3 hombres armados, le cortó el paso. «Se te acusa de corromper a una doncella y de manchar el honor de una de nuestras familias», dijo el oficial, su voz resonando en el silencio tenso de la plaza. La gente observaba desde las puertas y las ventanas, esperando el espectáculo. Joaquín no dijo nada. Se mantuvo erguido, su rostro impasible. Sabía que cualquier palabra, cualquier acto de defensa, solo sería interpretado como una prueba más de su barbarie y empeoraría la situación de Elena. Su silencio era la única protección que podía ofrecerle en ese momento, un escudo invisible forjado con su propio orgullo. El alguacil, envalentonado por su silencio, dio un paso al frente, convirtiéndose en la voz de toda la comunidad.
por el honor de este pueblo y de la familia de la Rosa, debes marcharte, Apache. Si no, el precio se pagará con sangre. Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. ¿Cómo puede sobrevivir un alma cuando su otra mitad ha sido arrancada? La pregunta flotaba en el aire seco y polvoriento que Joaquín respiraba mientras cabalgaba sin rumbo, alejándose del pueblo que lo había sentenciado. Detrás de él no solo dejaba un lugar, sino la única esperanza que había conocido en 7 años. La imagen del rostro triunfante del alguacil y las miradas de desprecio de la gente del pueblo eran como brasas ardientes en su memoria. Cabalgó durante días, adentrándose cada vez más en las tierras baldías, un paisaje de tierra agrietada y cactos esqueléticos que se alzaban como dedos acusadores hacia un cielo indiferente y blanquecino por el calor. El sol implacable castigaba la tierra, y Joaquín sentía que ese mismo sol estaba secando su alma por dentro, dejándola yerma y vacía. Al principio, se dijo a sí mismo que había hecho lo correcto. Era el sacrificio de un guerrero, un acto de honor para salvarla de la vergüenza que él, con su sola presencia, había traído a su vida. Pero a medida que las noches solitarias se sucedían, frías y silenciosas como una tumba, una duda corrosiva comenzó a envenenar su convicción. ¿Era realmente honor o era una forma más elaborada de cobardía? ¿Estaba protegiéndola a ella o se estaba protegiendo a sí mismo de un mundo que nunca lo aceptaría, usando el honor de Elena como excusa? La ironía era amarga. Después de 7 años esperando su destino, había huido de él en la primera prueba real. Se había comportado no como el lobo, el guerrero dueño de su voluntad, sino como un perro apaleado, expulsado de la casa del amo. El recuerdo de la mano de Elena en la suya, de su promesa susurrada junto al fuego, ahora lo atormentaba como un fantasma. La había dejado sola para enfrentar la tormenta que él había ayudado a desatar. Mientras él luchaba con sus demonios bajo un cielo infinito, Elena libraba su propia batalla en una jaula dorada. Su habitación, con sus muebles elegantes y sus cortinas de seda, se había convertido en su celda. Doña Inés le había prohibido salir, esperando que el aislamiento y la vergüenza doblegaran su espíritu rebelde. Pero la tía no entendía la naturaleza de la fuerza de Elena. La joven se negaba a comer, no por un capricho infantil, sino porque cada bocado le sabía a su misión, a una vida sin él. Su cuerpo se debilitaba día a día. Su piel perdía su color rosado y unas ojeras violáceas comenzaban a sombrear sus ojos. Cuando se levantaba, la habitación giraba a su alrededor. Pero mientras su cuerpo se marchitaba, su espíritu se endurecía. Pasaba las horas no llorando, sino recordando. Tomó el pequeño libro de poemas que su tía tanto despreciaba y entre sus páginas guardó la pequeña flor silvestre que se había enredado en su chal la noche de su encuentro en el sendero. Era un acto secreto de desafío, un santuario para su amor. Doña Inés, incapaz de comprender una devoción tan profunda, lo interpretaba como un ataque personal, una prueba de la terquedad pecaminosa de su sobrina. Come le ordenaba con una frialdad glacial, dejando una bandeja con caldo junto a su cama. El orgullo no te alimentará. Elena, sin siquiera mirarla, respondía con una voz apenas audible pero firme. No es orgullo, tía. Es todo lo que me queda. No era del todo cierto. Le quedaba algo más. Le quedaba la memoria de su confesión junto al fuego, la sensación de su frente contra la suya, el ritmo de su respiración conjunta. Ese recuerdo era su alimento, su ancla, la prueba de que lo que habían compartido era real y sagrado. Era su verdad, y se aferraba a ella con la fuerza de quien se está ahogando. A veces, la distancia no separa a las personas, sino que les revela cuánto se necesitan. Es en el silencio del exilio y en la soledad de una habitación cerrada donde los corazones aprenden a gritar más fuerte. Una noche, en lo profundo del desierto, Joaquín no encendió un fuego. Se sentó en la oscuridad, dejando que el frío cortante de la noche penetrara en sus huesos como una penitencia. La luna era una astilla de plata en el cielo negro, y las estrellas lo observaban con una indiferencia cósmica. Fue en ese silencio absoluto, en esa comunión con la nada, que la verdad lo golpeó con la fuerza de un rayo. No fue un sueño ni una visión. Fue una claridad tan dolorosa y lúcida que lo dejó sin aliento. Se vio a sí mismo, no como un protector, sino como un desertor. Recordó el rostro de Elena, no débil y asustado, sino como era en el sendero, con los ojos llenos de una determinación audaz. Recordó la firmeza de su voz cuando lo defendió con su mentira.
Se dio cuenta de que la había subestimado. La había tratado como a una flor de invernadero que necesitaba ser protegida de la tormenta, cuando en realidad ella era tan fuerte como los robles de la montaña, capaz de enfrentar el viento a su lado. Su partida no la había protegido. La había insultado, negándole su propia fuerza. Vio su voto bajo una luz completamente nueva. Los espíritus no le habían pedido que se convirtiera en un ermitaño, huyendo del mundo. Le habían pedido que se hiciera digno de un amor que pudiera sanar su alma herida. Y ser digno no significaba huir ante el primer peligro, significaba luchar. Significaba tener el coraje no solo de esperar el destino, sino de defenderlo una vez encontrado. Su partida no había sido un sacrificio, había sido una traición al pacto que habían sellado en la cueva y una traición al espíritu mismo de su propio juramento. Al marcharse, no había protegido a Elena. La había abandonado a sus verdugos, dejándola sola para pagar el precio de un amor que era de los dos. Un temblor lo sacudió desde lo más profundo de su ser. Se puso de pie, y la figura encorvada por la culpa desapareció, reemplazada por la del guerrero. El dolor en sus ojos no se había ido, pero ahora ardía junto a una nueva llama, la de la determinación. La penitencia había terminado. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. Giró su caballo, con los ojos ardiendo con una nueva determinación. No huiría más. Regresaría, aunque el camino de vuelta estuviera pavimentado con fuego. Frente a una multitud que juzga, una sola voz de verdad puede cambiarlo todo. El regreso de Joaquín no fue el de un fugitivo que se desliza por las sombras. Cabalgó por la calle principal del pueblo a plena luz del día. Con la cabeza erguida y la espalda recta, su rostro una máscara de resolución inquebrantable. Su caballo avanzaba a un paso lento y deliberado, y cada golpe de sus cascos sobre la tierra seca parecía un redoble de tambor, un anuncio solemne de que el tiempo de huir había terminado. Las puertas se abrieron, las ventanas se llenaron de rostros curiosos y asombrados. Los murmullos que lo habían expulsado resurgieron, pero esta vez estaban teñidos de una nueva emoción, una aprensión temerosa. ¿Qué locura poseía a este hombre para atreverse a volver y desafiar el poder de los de la Rosa? El alguacil Morales, un hombre acostumbrado a mantener el orden dictado por los ricos, fue convocado rápidamente. Se sentía atrapado entre su deber y una extraña sensación de que estaba a punto de presenciar algo que escapaba a las simples reglas de la ley y el orden. Joaquín no se detuvo hasta llegar frente a los imponentes portones de la hacienda de la Rosa. Allí se quedó quieto, una figura solitaria y desafiante ante el símbolo del poder que lo había desterrado. El alguacil y sus hombres, ahora nerviosos, lo rodearon, creando un círculo de hostilidad. Pero Joaquín no les prestó atención. Sus ojos estaban fijos en la casa, en la promesa que había venido a cumplir. Tomó aire, y entonces su voz resonó en la plaza, no como un ruego, sino como una llamada, un reclamo que parecía nacer de las entrañas de la tierra y que hizo vibrar el aire mismo. Elena. El gran portón se abrió con un chirrido violento. Doña Inés apareció en el umbral, su rostro una máscara de incredulidad y furia. Para ella, esto era más que una afrenta. Era una invasión, una violación a su mundo perfectamente controlado. «Insolente», siseó, su voz temblando de rabia contenida. «¿Cómo te atreves a profanar mi casa con tu presencia? Alguacil, cumpla con su deber. Prended a este salvaje. Arrestadlo ahora mismo». Los hombres avanzaron, listos para obedecer la voz del poder. Pero justo en ese instante, las puertas principales de la casona se abrieron de par en par, y apareció Elena. El silencio que cayó sobre la plaza fue total, absoluto, como si el mundo entero contuviera la respiración. No era la joven lánguida y enferma que los rumores describían. Estaba más pálida, sí, y una delicada fragilidad enmarcaba su figura, pero en sus ojos ardía un fuego que nadie le había visto jamás. Caminaba con una lentitud deliberada, bajando los escalones de la entrada, no como una víctima rescatada, sino como una reina reclamando su reino. Cada paso era firme, decidido. El corazón le martilleaba en el pecho, un tambor de miedo y coraje, pero sus pies no vacilaron. Al pasar por el lado de su tía, quien la miraba petrificada, con los ojos desorbitados por la traición, Elena no le dirigió una sola mirada. Su mundo, el mundo de doña Inés, ya no existía para ella. No se detuvo detrás de Joaquín, buscando su protección. Se paró a su lado, de cara a la multitud, como su igual, su compañera en la batalla. Joaquín la miró,
Y en ese instante, todo su viaje, todo su sufrimiento, cobró sentido. La mujer por la que había vuelto no solo lo había esperado, se había convertido en una guerrera. En sus ojos no había solo amor, sino una profunda y sobrecogedora admiración. Ella no necesitaba que él luchara por ella. Ella estaba allí para luchar con él. Fue Elena quien habló. Su voz, al principio un susurro que luchaba por salir, fue ganando fuerza con cada palabra, hasta que resonó con una claridad cristalina y valiente en la plaza silenciosa. Sé lo que murmuran de mí en sus casas, comenzó, su mirada recorriendo los rostros de la gente, desde los más hostiles hasta los meramente curiosos. Sé cómo me miran en la iglesia. Me juzgan, me condenan por haberle entregado mi corazón a este hombre. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran, forzando a cada persona a reconocer su propio juicio. Ustedes hablan de honor. Mi tía me ha enseñado sobre el honor toda mi vida. Pero, díganme, ¿qué es el honor? ¿Es acaso vivir en una jaula, por muy dorada que sea? ¿Es casarse sin amor, solo para unir apellidos y tierras? ¿Es sonreír en público mientras tu alma llora en privado? Durante 19 años, me han enseñado que el honor de una mujer reside en su silencio, en su obediencia a las reglas de otros. Pero he aprendido que el verdadero honor reside en la verdad. Y mi verdad, la única que tengo, es esta. Se giró ligeramente para mirar a Joaquín, y la dureza de su rostro se suavizó con una ternura infinita, una devoción que era un bálsamo y una declaración de guerra al mismo tiempo. Este hombre, a quien ustedes señalan con desprecio, no me ha quitado nada. Al contrario, me lo ha dado todo. Me ha dado el regalo de ser vista, de ser escuchada. En un mundo que solo veía mi apellido, él vio mi alma. Mientras ustedes me juzgaban por mi pureza, él la honró con un respeto que ninguno de sus caballeros conoce. Este hombre, cuyo silencio ustedes confunden con barbarie, me enseñó que la verdadera fuerza no necesita gritar. Me enseñó que la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, sino tener el coraje de ser quien uno es. La multitud estaba cautivada, inmóvil. Escuchaban, no a una joven descarriada, sino a una mujer declarando su independencia. Doña Inés intentó intervenir. Un sonido ahogado de furia escapó de sus labios. «Elena, calla, estás fuera de ti. Es una locura». Pero Elena la ignoró. Su atención volvía a la gente, a su jurado. «Ustedes ven a un apache, ven a un extraño, a un salvaje. Yo veo al hombre más íntegro y valiente que he conocido. Un hombre que hizo un sacrificio por mí. Un sacrificio que yo nunca le pedí y que casi nos destruye a los dos. Pero ha vuelto. Ha vuelto porque nuestro amor es más fuerte que el miedo, más fuerte que sus rumores y, desde luego, más fuerte que su falso sentido del honor. Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. Entonces, en el acto de desafío final y absoluto, extendió su mano y tomó la de Joaquín. Entrelazó sus dedos con los de él, un gesto público, innegable, un ancla en medio de la tormenta. Sus manos juntas eran un símbolo de dos mundos unidos, de un amor que se negaba a esconderse. Miró al alguacil, a los hombres armados y a cada rostro en la plaza. Este hombre, a quien ustedes llaman salvaje, me ha mostrado lo que es la verdadera dignidad. Y si amarlo es un pecado, entonces no pediré perdón. La multitud guardó silencio, atónita por su coraje. Doña Inés se quedó sin palabras, su rostro pálido, sus ojos reflejando la imagen de su autoridad hecha añicos. Estaba completamente derrotada. ¿Qué haría ahora la gente, los supuestos guardianes del honor? Un amor que sobrevive a la tormenta no solo reconstruye, cultiva un jardín para que todos lo vean. El silencio que siguió a las palabras de Elena en la plaza no fue un silencio de condena, sino de asombro y una profunda e incómoda reflexión. La verdad, proclamada con tanta valentía, había actuado como un relámpago que ilumina un paisaje oscuro en mitad de la noche, revelando de repente la fealdad del prejuicio y la hipocresía en los rostros de todos los presentes. La multitud, que se había congregado como una turba anónima y unida por el juicio, comenzó a disolverse lentamente en individuos, cada uno regresando a su casa con una nueva y perturbadora idea sembrada en la mente. Los hombres que habían murmurado sobre la deshonra ahora evitaban la mirada de sus propias esposas e hijas. Las mujeres que habían susurrado con envidia y malicia ahora sentían el escozor de la vergüenza en sus propias mejillas. El alguacil Morales, un hombre que representaba la ley de los hombres,
se sintió de pronto pequeño ante una ley más antigua y poderosa. Miró a Joaquín, no como a un prisionero, sino como a un hombre. Luego miró a Elena, y vio en ella no a una dama caída, sino a una mujer con más entereza que todos sus hombres armados juntos. Con un lento y casi imperceptible asentimiento de cabeza, un gesto de respeto a regañadientes, envainó su arma y, sin decir una palabra, se retiró. La amenaza se había desvanecido. Doña Inés, pálida y temblorosa, observó cómo su ejército de opinión pública la abandonaba. Se quedó completamente sola en el umbral de su fortaleza. Con la espalda encorvada por primera vez en su vida, dio media vuelta y entró en la casona, cerrando las pesadas puertas de madera tras de sí. El sonido retumbó en la plaza como el punto final de una era. Dentro, en la penumbra del gran salón, rodeada por los retratos de sus antepasados, finalmente comprendió la magnitud de su derrota. Había luchado tanto por proteger el honor de esos rostros pintados que se había olvidado de honrar el corazón vivo de su propia sobrina. Estaba sola, prisionera de su propio orgullo, en una casa que de repente se sentía tan vacía como su alma. Fue entonces cuando ocurrió el primer milagro. Una anciana, la esposa del panadero, una de las que había susurrado con más fervor días antes, se acercó a Elena. En sus manos arrugadas llevaba un pequeño pan recién horneado. Sin decir nada, se lo ofreció. Elena lo aceptó, y sus miradas se cruzaron. En los ojos de la anciana ya no había juicio, solo una humanidad compartida. «Perdónanos, muchacha», murmuró. A veces, a los viejos se nos olvida lo que es el coraje. Ese simple gesto, ese pequeño pan, fue la primera piedra en la reconstrucción de un puente. Semanas después, en la pequeña y humilde iglesia del pueblo, se celebró una boda. No hubo invitados de la alta sociedad de Durango, ni vestidos bordados con hilos de oro. Los bancos de madera se llenaron con la gente del pueblo, campesinos, artesanos y sus familias, aquellos que habían sido testigos de la transformación. Las flores que adornaban el altar eran flores silvestres, recogidas esa misma mañana de las colinas donde su amor había florecido y sobrevivido. Elena caminó hacia el altar con un sencillo vestido de lino blanco, su rostro iluminado por una felicidad serena que brotaba desde adentro. Joaquín la esperaba, vestido con una camisa limpia y el cabello negro suelto sobre los hombros. Cuando tomó su mano, no era la mano del temido lobo de la montaña, sino la de un hombre que había encontrado su hogar. Al intercambiar sus votos, sus voces eran firmes y claras, promesas hechas no a la sociedad, sino el uno al otro. Elena, al decir acepto, pensó en su habitación silenciosa y dio gracias por la libertad que ahora sentía. Joaquín, al pronunciar su promesa, pensó en sus 7 años de soledad y supo que su penitencia no solo había terminado, sino que había sido redimida por completo. Los años que siguieron transformaron no solo sus vidas, sino también la tierra que habitaban. La hacienda de la Rosa, antes un lugar de silencio y opresión, se llenó de vida y risas. El conocimiento de Joaquín sobre la tierra, sus ciclos y sus secretos trajo cosechas más abundantes que nunca. Enseñó a los vaqueros a leer las nubes y a escuchar el viento, y a cambio aprendió de ellos las canciones y las historias del valle. Elena, fiel a su espíritu, convirtió uno de los grandes salones en una pequeña escuela para los hijos de los trabajadores, enseñándoles a leer y a escribir con sus amados libros de poesía. Juntos, demostraron que el respeto mutuo era el abono más fértil para cualquier comunidad. Tuvieron hijos, 2, un niño con los ojos oscuros y el espíritu tranquilo de su padre, y una niña con el cabello castaño y la voluntad indomable de su madre. Eran el símbolo viviente de la unión de dos mundos. Niños que corrían descalzos por los mismos campos donde su madre una vez buscó la libertad y donde su padre la encontró a ella, enseñando a los otros niños juegos que eran una mezcla de las tradiciones de la sierra y las del valle. Una tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras, Elena y Joaquín estaban de pie en el porche de la hacienda. Sus hijos jugaban cerca, sus risas mezclándose con el canto de los grillos. El aire olía a tierra fértil, a heno recién cortado y a paz. Joaquín la rodeó con su brazo y ella apoyó la cabeza en su hombro, un gesto familiar, lleno de una comodidad y un amor que el tiempo solo había hecho más profundos. Contemplaron en silencio su cosecha, no la del maíz o el trigo, sino la cosecha de su amor. Una familia, una comunidad sanada, una vida plena. No necesitaban palabras. En el silencio compartido, en la tranquila contemplación de la vida que habían construido juntos, estaba todo.
La soledad, la espera, el dolor y la lucha habían valido la pena. Y demostraron que el amor verdadero no rompe las reglas. Simplemente crea las suyas propias, reglas escritas con el corazón. La historia de Joaquín y Elena es mucho más que un romance de época. Es un recordatorio de que el coraje más grande no se encuentra en el campo de batalla, sino en la audaz decisión de un corazón que elige amar a pesar de las barreras del mundo. Ellos nos enseñan que los prejuicios, por muy antiguos y sólidos que parezcan, se desmoronan ante la fuerza silenciosa de dos almas que se reconocen de verdad. Su viaje, desde la soledad de un juramento y la opresión de una jaula dorada hasta la paz de un hogar construido sobre el respeto mutuo, nos deja una lección profunda y luminosa, porque el verdadero amor no derriba los muros que nos separan, nos enseña a construir un puente sobre ellos con la paciencia de la tierra y la fuerza del corazón. Te invito a tomar un momento para reflexionar sobre su historia. Quizás en nuestras propias vidas también existen muros invisibles, construidos con el miedo a lo desconocido o con juicios heredados. Si este relato ha tocado tu corazón, considera ser tú también un puente de comprensión en tu mundo. Historias como la de Elena y Joaquín nos recuerdan el poder de la empatía. A continuación, tienes dos historias más que destacan directamente en tu pantalla. Si esta te encantó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y échales un vistazo. Sigue alimentando el corazón con relatos que nos unen. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad de